radioterapia desea embarazo en el corto plazo, lo que motiva su preocupación por el ciclo menstrual irregular. ¿Sigo? Ya, ahora vamos hasta ahí. Gracias. A ver, chicos, vamos. Vamos un poco de conceptos. ¿Qué conceptos fuiste viendo? Vamos, Carlos. O sea, no sé qué se veo que revisemos la anatomía de la hipotálamo y de la hipófisis. No, vamos en conceptos primero. ¿De aquí? ¿Algún concepto que tengan que analizar? De los. Ajá. La cefalea frontal Ya. inteligente. ¿Cómo lo analizaste? O sea, con los tipos de cefalea que hay, porque según áreas de la cabeza, de cabeza o cara que pueden afectar y nos pueden indicar más o menos el origen de la cefalea. Ella es una cefalea frontal intermitente, que esa es más indicativa como. O sea, se puede descartar, digamos, la racimos, que son cefaleas más fuertes, que son esas que dicen las cefaleas suicidas. Ya, o sea, ¿qué cefaleas hay? Más que nada. Que deberían pensar ustedes de lo que están hablando. ¿Qué tipo de cefaleas hay? Primaria y secundaria. ¿Perdón? Primaria y secundaria. Ya, una clasificación. ¿Cuáles son? En las primarias están las migrañas, las tensionales y en brotes o racimos. Y en las secundarias pues, un montón de causas. Y ya las cefaleas, las migrañas, por lo general tienen un aura, un prodromo y pueden ser bilaterales. Las tensionales son como en banda. Ya. Y las en racimo igual unilaterales y más detrás del ojo, se sienten detrás del ojo. Ya, perfecto. ¿Y secundarias como cuál? Sí, por ejemplo, de secundario por lo mismo puede haber hemorragia subaracnoidea que te comprima. Ya, ok. ¿Alguien más de secundaria? Tumores intracraneales, hipertensión intracraneal, apoplejia, infección, hipoficiaria, sinusitis, infección. Ya, perfecto. Ya, o sea, como para medir analizando uno por uno, ¿ya? Dale, ¿hiciste concepto de amenorrea? A ver, el concepto de amenorrea en alteraciones en el ciclo menstrual. No, en este caso la paciente podría, como mencionaba, secreciones de leche puede estar. Pero amenorrea. Así que amenorrea sí. A ver, Como solo alteraciones, pero ¿cuánto fue? ¿Qué tiempo? a ver, amenorrea, alteraciones en el ciclo menstrual, o bueno, hablando de amenorrea primaria puede ser la ausencia por completo. Esto puede ser normal previo a la aparición de la pubertad, que puede ser más o menos hasta los 16 años, antes del desarrollo de características sexuales secundarias como pueden ser los senos de la aparición del vello púbico. Aunque, bueno, pues digamos, pasado este periodo ya, por ejemplo, los 17 años es que no se presenta, puede verse alteraciones como, por ejemplo, trastornos cromosómicos o genéticos, quizás, bueno, pues el tema de las agenesias, y en cambio luego tenemos a ver si, por lo menos en esta paciente, se puede hablar de amenorreas secundarias, que pueden venir debidas a alteraciones hormonales, como por ejemplo, bueno, aquí estaríamos pensando en una hiperprolactinemia, que la prolactina estaría inhibiendo las acciones de la LH y FSH. ¿Ya qué tiempo? 5 meses. Sí. No, Bueno, yo había el visto, concepto. el concepto, según lo que yo había visto, era 3 meses o más. Ajá, es que necesitas los 2 meses. Ya. Entonces, es que sí es importante. ¿Algún otro término que tengan de amenorrea, además? De amenorrea. Ajá, o sea, de en todos estos. Sí, leyeron tal vez los otros términos, dismenorrea, modelos tal vez. ¿Le salieron? Sí, puede ser oligamenorrea, que es de la ausencia en total, pero sí es un lapso y más largo de lo habitual. Ya, es el tiempo, ¿verdad? Generalmente son, de lo que yo leí, son 35 días. Ya. el dolor, Ya, no solo por explotar, porque siempre aparecen estos términos y bueno que les aclare bien. Ya, ¿algún otro término que quieran? ¿Cómo se llama la secreción láctea? ¿Algo tienen ahí? ¿Leyeron algo más? Puede tener distintas causas, como por ejemplo que sea que se podría causar con adenomas específicamente un retinol, y podrías darte cuenta por la clínica porque no siempre prueba, por ejemplo, pero le da las concentraciones de proteína, y lo que en general que sucede es que puede darte amenorrea porque hay inhibidores de. Ya, perfecto.
A ver, entonces, entonces vamos de todos estos que ustedes entienden, a ver, porque tienen la cefalea, la disminución del líbido, amenorrea, galactorrea. ¿Cuál es su problema principal? En el caso de la paciente. Pero ¿cuál se te queda? O sea, tú estás al frente de mí y yo soy tu paciente. ¿Cuál se te O queda? sea, a mí, Uno se te debe. de todos los problemas, yo pienso que me queda más la disminución del líbido y la amenorrea. Hay 5 Ya. meses. Y también la secreción láctea, porque son síntomas que Solo dime uno que tú dices, de aquí parto. O sea, uno que les hace partir. a mí A mí la cefalea. La cefalea, A mí galactorrea, porque no es algo... la galactorrea. Sí. No todo lo demás es en específico. La menorrea Es que ponte la cefalea. Sí. La cefalea puede ser, es el más general de todos, por ejemplo. También dice que tiene sospecha de reducción de campo visual. Ya. Pero eso es- Todavía no vimos esa parte, ¿no? Pero sí, bueno, o sea, es que cuando ustedes están al frente del paciente, incluso anotas, vas anotando el que se queda como primario, o sea, este es, y debe ser uno. Yo sé que vamos sumándole, o sea, como que sí, pero uno es el que queda, entonces, o es la ictericia, o es la diarrea, o sea, siempre es uno que queda el que va a arrancar todo. Entonces, a ustedes les queda o amenorrea o galactorrea, uno de los dos son como que los que podrían empezar el diagnóstico, digamos, sí. A ver, Oscar, sigue el resto. Ya, examen físico 110 a 70, exploración neurológica sin focalidad motora, examen oftalmológico, se sospecha de reducción de campo visual en la parte externa por confrontación. Se pide campimetría formal. Ya, a ver, vamos, ¿quién me quiere hablar un poquito solo rápido cómo se estudia campimetría? ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo haces el estudio de campimetría? ¿O cómo vas a ver más o menos? Díganme qué es el término de hipertropía, todo eso. Que les dije, vean un poco examen físico. O sea, más que todo, con respecto a esto de, por ejemplo, si es que podía haber un adenoma cerca de la hipófisis, podían contraer ciertas partes que podían afectar el campo visual. Por ejemplo, si es que es, por ejemplo, tengamos un adenoma en las partes laterales a la hipófisis, podía haber una alteración más que todo que puede generar diplopía, puede afectarse el oculomotor, la parte V1, V2 del trigémino y también el abducens. Si es que era uno que podía comprimir, uno que es superior, podía comprimir lo que es el quiasma óptico. Ya. Y ahí podía presentar lo que es la... ¿Cómo se llama esto? Manopsia bitemporal. Ya. Y también me parece que hay uno posterior, pero más que todo se presenta más en el surco. Esos son los 3 que yo había revisado. Ya, no solo era como en general que revisen que había que darnos cuenta de esta parte visual, porque es parte de los oficiales, ¿ya? Solo quería ver la parte general. Vamos a ver, chicos. Entonces, a ver, con ustedes ya saben que tenemos que ir a lo que ahí vamos a ver a las hipótesis diagnósticas. Y a ver, empecemos solo un ratito con la parte de quién me quiere dar un rapidísimo de hipotálamo hipófisis, solo para acordarnos. O sea, los ejes. A ver, bueno, de lo que yo había leído es que tenemos como que distintas células dentro de la hipófisis. Entonces tenemos células de somatotropo, metotropo, gonadotropo, tirotropo y corticotropo. Entonces todas estas como que están relacionadas tanto con el hipotálamo como con los distintos órganos. Por ejemplo, tenemos las células que son del corticotropo, que serían la FSH, tienen que ver con la tiroides y entonces como que estas... Corticotropo tiroides. No, Yo estoy como... Vamos a ver. suprarrenal. No, pero es que... A ver. No, la ACTH. Sí, Claro. corticotropo. Ah, sí, es como que... Ah, cierto, cierto. Necesitamos confundir, no hay... Suprarrenal. Entonces, el ACTH tiene que ver con la suprarrenal. Ya. Entonces, se secreta por lo general con retroalimentación negativa. Se secreta la ACTH y luego aumentan las hormonas de la suprarrenal, que depende de la capa que se encuentre, de la granulosa, se secretan los mineralocorticoides, se secretan las hormonas sexuales y también dentro de esto, por ejemplo, en las células
gonadotropos se secretan lo que son la FSH y el LH, que se controlan todo lo que es. Déjame el corticotropo primero. A ver, corticotropo, te faltó. Corticotropo, a ver, ¿qué hace el hipotálamo? Vamos a dar un ejemplo. Solo ese que. Corticotropo, hipotálamo, ¿cuál es la hormona? La de ACTH. No. CRH. CRH. Releasing Ya, sí, Claro. Luego se llama CRH. Luego después al hipotálamo, a la ACTH, y después a la suprarrenal llegaría De la hipófisis de ACTH. Ajá, llega a las suprarrenales y aquí es donde se secretan las distintas hormonas. Por ejemplo, se secretan los mineralocorticoides, que serían la aldosterona, ¿De qué capa? de la glómero. Pero esa no es estimulación ACTH. ¿Sí o no? O sea, los principales de los son. Es el ACTH no es estimulación de glomerulosa. No, es un cortisol. La aldosterona es estimulación de. Sistema Ajá, o sea, es estimulación, potasio sobre todo. ¿Ya? De ahí, siguiente capa, ahí sí entra. Chicos, capa, segunda capa, corticola, ahí sí. y ahí está Exacto, ahí entra el corticoide. Siguiente capa, reticular. Ahí también. Ya, perfecto. Siguiente. Ya, el otro eje puede ser la retilotropa, que es el hipotálamo, y se libera la hormona liberadora o sea, la TRH. ¿Ya? De ahí baja a la hipófisis, donde se libera la TRH, perdón, el TSH, pero lo que yo digo igual es que no me acuerdo si era el TRH y TSH, que también estimula a la dopamina, perdón, a la prolactina. La derecha. Es la TRH, ¿ya? Y bueno, esa de ahí el TSH va a la tiroides, y la tiroides permite todo el proceso de síntesis y liberación de T3 y T4. Ok, ya. ¿Para qué sirve en general la hormona para no tenerlo ahí? El T3 y T4 es de metabolismo. ¿Cuál funciona y cuál hay más? ¿Qué hormona hay más y cuál es la que funciona? ¿De cuál hay más? ¿T4 o T3? T3. No, T4, y se transforma en T4R. T4 es la que se libera. ¿Ya? Ya, en una otra, entonces tienes NRH en el hipotálamo. Eso estimula la secreción de FSH y de LH, que son la folículo estimulante y la proteinizante, que me van a actuar sobre las hormonas en mujeres en ovarios y en los hombres en los testículos. ¿Qué estimula la LH? La ovulación y la LH. Las células de Leydig para secretar testosterona. Sí. En No. mujeres es ovulación y formación del cuerpo lúteo. Yo escuché Tú, hombres. no. Por eso es que A ver, en mujeres sí sale cuerpo lúteo sobre todo. yo escuché hombre. En hombres FSH y mujeres FSH. Sí, güey. Maduración folicular y síntesis. Voy a poner mi opinión solo porque me Y pidan. sobre todo, y bueno, y estrógeno, progesterona, ¿estrógeno de dónde viene? Del antro, bueno, sí, y después de que acaba ya. Ya, ok. Y hombres, ahora sí, Lady. Sí, las células de Ahí Leydig. sí, ya, ok. ¿Qué escuchamos? LH, Lady y FSH. Las de Sertoli. Receptor, ya, ok. Perfecto. Vamos, prolactina. Cuéntame, ese fue porque estaba en mi caso. Prolactina. Yes. Así, perdón. ¿Cómo funciona ese? A ver, la prolactina se inhibe por la acción de la dopamina. Sí, sí me lo acuerdo. A ver si. ¿Cómo se llaman las células en hipófisis? Las células en hipófisis. A ver, tenemos los lactótropas. Esas se encargaban de la producción de la hormona como tal. Viene inhibida por la dopamina y está estimulada por la succión del pezón. Y también, bueno, pues se menciona la TRH. Ajá, bueno,
este control no, digamos, no tiene un feedback negativo, es decir, la existencia de la prolactina en circulación periférica no va a tener ningún efecto para su inhibición. Esto entonces nos dice si tenemos cualquier lesión del tallo, comunicación y hipotálamo hipófisis, nos va, o sea, como que va a impedir que se inactive la prolactina. Transformación. Somatotropo es, sale del núcleo erguato y periventricular que va a liberar la GHRH, que van a estimular la GH, y también la somatostatina, que esta va en cambio a inhibir la GH. Entonces, básicamente la GHRH, que es la que estimula la secreción de GH, se une a los receptores y hace liberación pulsátil de GH. Entonces tiene una liberación no continua sino pulsátil, y la somatostatina va a bloquear la liberación entre los pulsos. La GH actúa directo sobre el músculo, grasa y hueso y estimula el hígado para producir la IGF-1, que es la somatomedina C, que la IGF-1 va a promover el crecimiento óseo, va a promover que se hagan proteínas, que se diferencien las células y el metabolismo anabólico. Entonces, sí, la IGF-1 inhibe la secreción de GH a nivel hipofisiario y estimula la somatostatina en el hipotálamo. Y la GH también tiene autoinhibición, o sea, si hay mucha GH se autoinhibe. Ya. ¿Cuáles son los factores que inhiben la GH? Factores que inhiben la GH. Que la pobre. La verdad. Sí, o sea, las que inhibían era la hiperglucemia. Uno. Como se habían comentado, también puede ser ¿saben más las que Obesidad, producían? La somatostatina era la principal Sí, sí, pues inhibidor el otro. Otras unidades de la GH. Sí. Obesidad. Obesidad. Ya son muchos ácidos grasos libres. Ácidos grasos. ¿Qué más? También la falta de sueño por el Falta de sueño. Envejecimiento. ¿Ya? Sí, y obviamente estimuladores. Hipoglucemia. Sueño profundo. Fases de sueño. Sí, es que es la fase. Ejercicio extenso. Ejercicio. El estrés. Estrés. Por eso es la dieta intermitente. Pues ayuno. ¿Algo más? Ya, listo. Adrenalina. Por eso es. ¿Me falta algún eje? No. No, ya estamos. Ok, listos. Vamos. Entonces, cuando nosotros hablamos un poquito, o sea, ¿qué es lo que ustedes, qué diagnósticos tendrían? Vamos. ¿Qué estarían? ¿Qué están pensando? Y en otro lugar, descartaría que no esté embarazada. Sí, eso son. Claro. Sí. Me enteramos. O sea, me vas a pedir un prueba de embarazo. Sí. Ujú. ¿Sí? Siempre, hasta las monjas. A todos nos pedimos A todos pedimos siempre pruebas de embarazo. Ok, entonces, uno, prueba de embarazo, eso se le está ocurriendo. ¿Qué más puede ser? Prolactina. Sí, puede ser normal. Ok, ¿qué más? Si no tuvo algún, o sea, preguntaría si no tuvo algún trauma en la cabeza. Un golpe. Ya, ok. Sí, no. Una apoplejia hipofisiaria Pero te suena apoplejía. por la La cefalea. menorrea. No estaba, o sea, son medicamentos actuales, pero no estamos usando anticonceptivos. Mm. También son anticonceptivos. Ok, ya te digo que voy a dar datos. Sí, pero sí, tienes toda la razón, medicamentos. Y yo, Lo de la apoplejia hipofisaria, o sea, por el tipo de cefalea que tiene esta paciente, según yo, con la apoplejia suele ser más súbita. Ella va con una cefalea ya de 3 meses y con muy intermitente, entonces por ese lado, bueno, hacer otra cosa. ¿algo más se les ocurra que podría tener? ¿Qué más descartarían? O sea, yo creo que igual se podría presentar en un hipotiroidismo primario. Sí. La TDAH igual puede hacer que estimulaba la prolactina aquí, si es que hay, podría ser disminución de la libido, amenorrea, menorrea, para TDAH. Entonces podría estar igual relacionada con este paciente. Ya, de acuerdo. A ver, empecemos por los diagnósticos diferenciales que tenemos, ¿ya? El menos probable, pero que hay que estudiarle, sí debemos estudiar tumores, ¿sí? ¿Y cuál es el principal tumor
hipotalámico existe. Hipotalámico. Ah, no. Hipotálamo, arriba. Hipotalámico, raro, pero existe. Que les dije solo dense una leidita rapidita porque la ley tiene que saberse. Ya vimos el anterior. Ah, no, la de Cráneo. Faringeo. Sí, o sea, hay varios hipotalámicos raros. Los hipotalámicos son muy raros que parezcan, pero siempre podemos ganar la lotería. Así que cráneo faringeo. ¿Alguien leyó sobre cráneo faringeo? Estaba arribita de los superficiales en San Carlos. Los de niños. Ya. Es que dos era Ya. pilotoso y Papilar. papilar. El pilotoso creo que ese es más común en adultos y el papilar en niños, pero generalmente o sea, es más en niños y no es más frecuente. ¿Qué más? O sea, más que todo igual, yo lo descartaría. Hay una parte que decía el libro que generalmente si es que es puede presentarse algún tumor o algo en la hipófisis, en el hipotálamo o en el tallo hipofisiario, generalmente pueden reducirse o aumentarse todas las hormonas menos la prolactina. Y también en relación a que, por así decir, su inhibidor, la dopamina, es la única que es una amina, no es un péptido como todos los otros que sí son inhibidores. Entonces yo por eso lo pensaría que podría descartarlo, tal vez. Sí, o sea, pero vamos en los que tienen que ir a descarte, ¿no? Entonces sería el menos probable de todos, el que menos se nos ocurriría, pero va a estar ahí, ¿de acuerdo? Pero para irle viendo. Entonces, tumores de hipotálamo, chicos, siempre piensen en el faringioma primerito, y de ahí van a seguir otros más pequeñitos, pero ahí no se olviden que tienen el de alteración secundaria del hipotálamo. O sea, los tumores primarios es lo que es rarísimo, pero de ahí tienen los secundarios que son infiltraciones, que fueron los que vimos en el anterior capítulo. Entonces, que ahí sí pueden tener infiltraciones, sarcoidosis, o sea, eso sí van a tener en el hipotálamo, eso sí puede pasar. Entonces, incluso las metastásicas también son raras, o sea, es bien raro que una metástasis toque el hipotálamo directamente, pero podría llegar a pasar. Entonces, tienen que pensar en sarcoidosis, histocitosis, o sea, todas tienen que entrar en pánico, ¿ya? Y además hay una cosa, lo que tú dices, que normalmente la manifestación hipotalámica te da hipofunción, no hipofunción, ¿ya? Manifestaciones de hipofunción, ¿cuáles serían? Generales. ¿Generales o No de prolactina, no te enfoques a fondo, pero prolactina, entonces son los generales. Hipotensión, Ya, puede ser hipofunción. hipoglucemia, Ya, hipotensión, anorexias también. anorexia, O sea, asterisis. el malestar general como tal, ¿de acuerdo? Astenia. ¿Sí? Ok. Ya. Incluso son tan generales que no se pueden, o sea, puede darte anorexia y hiperfagia, o sea, puede darte como los dos generales, ¿ya? Vamos, a ver, hablemos un poquito de los tumores de hipófisis. ¿Qué pasó con cómo son los adenomas? ¿Cómo se clasifican los adenomas? ¿Ya? Tamaño, número. Menos de 5 milímetros. No, chiquito. Nos vemos sobre... ¿Cómo se entiende? Ajá, deberían en la clasificación. Sí, más bien, vamos, tiempo. Más de 1 centímetro más de 1 centímetro. Y también, dependiendo de qué lado de la hipófisis está afectado. Y los infiltrativos, pues, ¿qué se dan del lado? Sí, uno que infiltra, ¿no? Todo por si acaso. También infiltrativo. Ahí vamos. Ya, a ver, ¿qué más me estás haciendo? ¿Por lado? Ajá, es que también depende de la línea celular que tenga, porque es diferente la línea celular que venga de la neurohipófisis, que es una investigación del diencéfalo, y una de caracterización de las células de Rab que de la hipófisis. ¿Alguien más? ¿Otra clasificación? También había anatómica, que decía intracelular, está la célula pública, supracelular, que está, o sea, se extiende al plano óptico y por lo tanto da síntomas visuales. Paracelular, que está en el seno cavernoso escamoral, y extracelular, que está más allá de la región. Ya, perfecto. A ver, nos falta una. Ya. Por función, ¿cómo se llama? Los funcionales. Ya, funcionante y no funcionante. Es que siempre tienen que ser todas las clasificaciones, ¿ya? Entonces, funcionante, no funcionante, por lugar y por tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, el que más se usa es el de por tamaño, ese es uno de los más decisivos. Es que por decisivo, ese te dice cirugía o no cirugía. Ese es como uno de los importantes, y por ubicación. Entonces, ese es lo primero que te va a preguntar el paciente. O sea, ¿me operan o no me operan? Es lo que más te van a decir.
Entonces, 1 centímetro micro, ¿de acuerdo? 1 centímetro, más de 1 centímetro macro, macroadenomas, y los gigantes más de 4. Quedamos así, ¿sí? Ok. Ese para que quede súper claro. Y también desde los grandes, los gigantes, invasivos, no invasivos. Ya, esa es la clasificación, invasivos, no invasivos, y desde ahí tienen los funcionantes o no funcionantes. Listo. Prevalencias, ¿cada cuánto encuentran esto? Nunca se vio prevalencia. O sea, decía que los panteones, por general son de 40-50%, los de... Ya. O sea, puedo decir por como... O sea, de los adenomas, esto me repito. En población general, ¿cada cuánto van a encontrar un adenoma? De hecho, tengo la palabra. Son como del 15 al 20% de los tumores en adultos. Ya. ¿Cada cuánto aparecen? En 100.000. Cada 80 casos cada 100.000 habitantes. Es full 80 casos. O sea, hay 80 más o menos en general. No, pero hay diferencia de prevalencia y incidencia. Las prevalencias son cosas que existen y incidencias. Exacto, ya, prevalencia es cuando ya está. Ahí te puedo aceptar los 80 y cada cuánto aparece. De incidencia. Los nuevos. 4 por cada 4 o 5. 5. A ver, no se pueden saltar esa partecita que es aburridona de los capítulos, pero no se salten porque cuando están haciendo los diagnósticos va por prevalencia. Si no, cuando están con los pacientes, me encanta, es cuando se lanzan el diagnóstico, el último, el que nadie pensaría porque quieren ser bien chéveres, pero nunca en la vida, o sea, están pensando en la superartritis juvenil y se quiso una IBU, o sea, es como o sea, en serio, chicos, no era. Entonces, hay que siempre que pensar en el primero en prevalencia. Para eso sirven las prevalencias, para saber qué tan rara es la enfermedad y por qué nunca me la debería imaginar. ¿Ya? ¿Les parece ya? O sea, es claro por el prolactinoma, por eso estoy presentando. Ahora sí mismo. Entonces, de los adenomas, ¿cómo está clasificado? O sea, ¿cuál es la prevalencia en los tipos, digamos? Ahora sí. Ya. A ver, dentro del prolactinoma es de 40-50%. De ahí dice gonadotropos silente. O sea, no funcionan. Claro, no funciona. 25-30%, el somatotropo o GH del 10 al 15%, de ACTH de 5 al 10% y plurihormonal dice menos del 1%. Ya, perfecto. Sí, ¿queda todos de acuerdo? ¿Alguien que no? Sí, ya listo. ¿Hasta ahí alguna cosa? El 70 al 80% son los funcionantes y el otro como 20% son los no funcionantes. Igual creo que sí, pero uno de los diagnósticos diferentes podría ser un macroadenoma que nos esté comprimiendo el trayecto necesario y que no permita que la dopamina esté inhibiendo. O sea, uno funcionante que Ajá, solo uno funcionante que solo esté comprimiendo el sí, tallo, sí. tienes razón. Porque te está dando también síntomas visuales, ¿no? Okay. Ya, a ver, entonces, cuando hablamos de presentación clínica de adenoma, solo háblenme de adenoma. Piensen que están al frente de ella con un adenoma. ¿Qué clínica pensarían? ¿Qué nomás pueden buscar en ella? ¿Qué no les ha dicho que ustedes sí buscarían? ¿Qué tipo? A ver, vamos a ver si, perdón si es que no me entendieron. ¿Qué clínica buscan en 3 casos? Porque buscamos una parte general, una parte neurológica, una oftalmológica, sí, y una endocrinológica. O sea, es que no solo es la endocrinología. A ver, vamos. ¿Endocrinológico qué es? Menorrea y líbido, ¿verdad? Ya. ¿Qué le preguntarían a la parte neurológica que ella capaz ni lo está pensando? Tal vez si ha sentido parestesias, ¿Qué más? problemas en el equilibrio, para plantarse el pie. Ya. O sea, no es la base de ahí, ¿no? No está ahí, yo sé que no es el lugar, pero acuérdense que los pacientes nunca relacionan los síntomas con lo que está pasando, no unen para nada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más neurológico, chicos? Tal vez a nivel de los campos visuales, aparte de la retina afectados, siempre ha tenido diplopía. Ya, yo soy paciente. ¿Cómo me preguntan? No sé qué diplopía. Visto doble. Ok, ya, no sé. Ya, ¿cómo me preguntarían en mi opción? El paladar paciente.
Palabra, Como que pues, pérdida de la visión lateral, si es que ha tenido dificultad para Pues es que no ver veo los nada. laterales. Ya, ajá, o sea, me puedes decir, o sea, Si es que ves sí, oscuro. hasta dónde ve. Ajá. O sea, de aquí cómo sueltas, hasta dónde me sigue el dedito, hasta, ¿sí me entienden? Ya, entonces ese le veo a ver, o sea, la una es que veas doble, la otra es hasta dónde llega a ver. ¿Qué más me preguntarían? Se acompaña con náusea o vómitos. Sí, ya, muy neurológico. Y si no ve puntitos negros. Ya, ok, sí, porque parece. ¿Cómo se llama eso? Medicamento. Escotoma. Bien, ya. O sea, solo quiero que tengas la capacidad de hacer esa terminología paciente-médico, les toca hacer eso, ya. ¿Cómo transformar? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Alteración del comportamiento, no. O sea, también medio hipotalémica la cosa, porque las funciones son primitivas. Y, o sea, decían que él también era muy raro, pero podía presentar convulsiones. ¿Cómo es una convulsión? Depende. Exacto. Focal, ¿Y si la persona tiene una convulsión así? una ausencia. Y que es esencial, exacto, o sea, porque toda la gente piensa que convulsionar es la persona que está así, y mi relación está convulsionando 20 años y sienten, por ejemplo, que se adormece los brazos o una pierna, bien, listo, bien, ni cuenta que fue convulsión. Entonces, ven, sí hay full cosas que sí están ocultas en la mente del paciente, pero solo no se dieron cuenta porque no leyeron. Ya, listo, entonces para ver eso. Ok, ahora sí, en endocrinológicas, en todos, pregúntenme si están pensando en adenoma, ¿qué más me preguntarían? O sea, en endocrinológica, si es que fuera, obviamente ya hablamos de galactorrea, menorrea, si fuera hombre, a lo mejor una pérdida de líbido, una alteración en la erección eréctil. Si es que también se puede sospechar, solo por físico, si es que a lo mejor tiene cara de luna llena en relación a otra cosa. Más que cara de luna llena, ¿qué pueden tener en Cushing? O también las manchas que pueden tener, las estrías. Las estrías, pues notar un aumento de peso. Es marcadísimo. Aumento de peso, ¿cómo es el aumento de peso en Cushing? Es central y las extremidades parecen un dibujito. Sí. Es así, y las extremidades, ¿se han visto ya Cushing? Sí. Ya, las extremidades son así delgaditas. Pérdida de fuerza, no pueden casi ni pararse. Entonces, y es increíble esa pérdida de fuerza. Entonces, ese podría ser en Cushing, o notan bastante bien la joroba. Sí se notan, claro que se ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser, digo que notan claramente la luna llena, pero sí puede ser. Y por ejemplo, en GH, ¿qué pueden notar? Acromegalia. Y también como que los músculos maxilares y todo eso están bien prominentes. Tiene rasgos súper toscos. Ajá, y ven la nariz y justamente cigomático y todo, ¿verdad? Entonces sí van a ver. ¿Qué más puede pasar en la GH? ¿Qué más podría darles? ¿Efecto metabólico? Hipertensión y diabetes mellitus. Hiperglicemias. Porque tienen resistencia a la insulina. Sí, ya, era que es diabetogénica. Ya, listo. Entonces, todas esas podrían buscar, ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué me falta preguntarles? Ya, entonces solo me importaba todavía si en adenomas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar siempre? Es a buscarle a la hormona, o sea, la que yo estoy pensando antes de mandar todos los exámenes, y de ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que se enfocaría en un tratamiento de adenoma? O sea, más o menos, ¿qué piensan ustedes? Depende del tipo. El tamaño del adenoma. Ya, Tipo de según el tamaño. tamaño, que es lo que te importa. Exacto, o sea, es enfocado netamente a tengo que operar o no tengo que operar. O sea, es netamente a eliminar que no crezca. O sea, necesito que no exista crecimiento y si puedo con hormona bloquear, que son los prolactinomas, es una belleza si te puedo bloquear. Chévere, si no, la otra es la hipersecreción, o sea, la parte de hormona como tal, y la otra, ¿qué más? ¿Qué otro objetivo también? ¿Ah? ¿Cómo no entiendo? Ya, síntoma, hipersecreción de hormona. ¿De acuerdo? Crecimiento, hipersecreción. ¿Qué más? Preservar anatomía como tal, o sea que la silla Turk y todo quede estable. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque el rato que dañaste otra, ponte el quiasma, lo que sea, ese también es un problema, es que preserves la anatomía. Y la recurrencia, que es altísima también. Sí, es alta, ¿verdad? Personas que incluso han entrado a cirugía y en menos de un año vuelve a crecer un órgano. Sí, ahorita está súper en boga esto, desde la radio.
o sea, de ya entrar ahí y mandar la radioterapia. Pero bueno, o sea, los efectos son densos, ¿no? Alrededor de todo ese campo. Entonces sí es bastante bueno. Ok, entonces quedamos entonces con justo esa división. Me interesa más la división, ¿ya? Micro, macro, no funcionantes, es lo que más me importa, listo. A ver, vamos un poquito, hablemos un poco de la de acromegalia. Cuéntenme un poco. ¿Cómo es? Olvídense todavía de la paciente. Cuéntenme un poquito de O acromegalia. sea, cuando hay un exceso de GH, las epífisis ya están cerradas, empiezan a crecer las papilatas, que son justamente la mandíbula, las manos y los pies. Ya. Entonces, por eso sus pacientes se presentan con estos rasgos como más toscos y ya no hay como un crecimiento de la pílula como tal, la diferencia de si ocurre en un niño, por ejemplo, que se va a presentar más con gigantismo. Ya, ok. Bueno, esa es la gran diferencia de los dos, ¿verdad? ¿Por qué se puede dar en un niño? ¿Cuáles son las causas? Puede ser una ausencia de la secreción de la Pero es que el niño tiene una causa, súper claro. Pero mentiras, hay una mutación en GNAS. el GNAS. Sí, y se aumenta el AMP cíclico. Ya, exacto. Esa sí es mutación. O sea, los niños es una mutación, como ustedes dicen, aumenta el hambre cíclico y Se queda más. Más. ya, Como de entonces o sea, crecimiento. es súper importante y por eso les dice, porque ahora ya no se ve tanto, es por los diagnósticos, o sea, tempranos que existen. Es por eso que ya no es. ¿Qué más? ¿Qué más me quieren contar de esto? ¿Cada cuánto hay? Dice que, o sea, de la norma dijeron un pico, que es el 95% de los casos, y de ahí otros, los más raros serían causados por tumores que son liberadores de RH. Ya. Ya, el 95, ¿cuál me dijiste que era? Ya. Ok. ¿Cómo diagnosticamos? Ahí dice que hay, bueno, primero niveles normales de hormona de crecimiento y de ahí hay una prueba que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que la hormona de crecimiento debe caer a menos de 1 nanogramo sobre ml tras carga. Si es que no cae, puede ser porque hay una alteración en una gran cantidad de hormona de crecimiento. Ya. Ok. ¿Variantes? También eso me está dando decir que, por ejemplo, hay síndrome de Down, que en cambio es una insensibilidad a la pH, sobre todo a la nociva del pH, y no se produce la IGF-1 que sería para el crecimiento, entonces no podemos llegar a eso. Y también hay acromegalia, que dice la pregunta. Ya, perfecto. Bien. Ok, listo. Entonces, ese no se pueden olvidar, ¿ya? Algo más del cambio de tejidos. ¿Qué pasa en los pacientes? En el acromegalia. Porque ya entiendo manos muy prominentes. ¿Y qué pasa en los órganos? Igual hay como que A ver, ¿qué? Sí, pero ahí, ¿cómo? ¿Qué pasa en cada sistema? ¿Qué pasa en la lengua? Macroglosia. Macroglosia. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? igual hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué más, chicos? Vamos, onco. ¿Qué pasa en onco? Ahí había el riesgo sobre todo del carcinoma colorectal y si Ya. debe hacer, cuando se sospecha de un adenoma cinetrópico, una colonoscopia para ver si hay presencia de pólipos sobre todo. Ya. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más les dice? Respiratoriamente, ¿qué problemas tienen? Apnea obstructiva del sueño. Ya. Ok, ya sabes que para que vayan revisando todo esto sí con los pacientes, no solo el cambio, sino qué pasa con el que tienen y todos los cambios que van a tener en el cuerpo, ¿de acuerdo? Ok, listo, entonces este sí tienen que pensar. Luego leemos tratamiento al final del viernes, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién lo ha escuchado? Prolactina, cuéntame, ¿por qué prolactina? O sea, porque estamos pensando en problemas. Vamos, cuéntenme sobre la hiperprolactina. ¿Cuántos casos hay? Entonces se decía, Dale. aparte de que es el 50% de los casos de Ya. adenomas, tenía una alta incidencia de prevalencia en mujeres, que era una relación de 20 a 1 con varones. Ya, ¿cuántos hay? ¿Cuántos casos?
La prueba con ¿Tiene incidencia. incidencia? Sí, este era el más común. ¿Cuántos casos nuevos hay? Nuevos. Es incidencia. O sea, primero que la prolactinoma representan el 50% de todos los síntomas leucemicales. Y ahí, La población decía que es de 60 a 100 casos por cada 1 millón de habitantes. 3 a 6 casos nuevos por 100.000 personas. Abajo. Ujú. No. 0.2 a 3. Ajá. Me sale a mí. 30 por hay 100.000. casos de 100.000. 30 y 100.000 nuevos. Pero también, bueno, O sea, 10 en 100.000 en hombres y 30 en 100.000 en mujeres. Pero- ¿No estás diciendo nombre? No, es de Argente. Es que no es igual gente. No sé si es de ¿De Harris o? ¿Cuánto es de Harris? lo que es la prevalencia es de 10 casos en 100.000 habitantes en varones y 30 en 100.000 en mujeres. Ah, pero es prevalencia. Ajá, es prevalencia. Y es de incidencia 30 en cada 100.000 por año. ¿Ya? Sí, es alto, es que este es altísimo. Este sí por montones. Vamos, o sea, este sí le deben pensar. Más bien está bien lo que ustedes dijeron, que es zona prolactinoma. Sí, es que eso es lo que deben hacer, ¿ya? Más bien lo que no deben hacer es ver y decir, ay, que la neofilio eligió. No, por Dios. ¿Ya? Es lo que no deben hacer. Vamos, cuéntenme, ¿qué más? ¿Por qué será como es que? Vamos, en orden. ¿Cómo qué? ¿Cómo se da? ¿Fisiopatología? ¿Por qué nomás puede ser un prolactinoma? ¿Dónde nomás se ve el problema? Cuéntenme, fisiopatomecanismos. No me digan solo porque hay mucho. O sea, Ya, vale. y el hipotálamo inhibe la secreción de la GNRH, entonces esto también inhibe la frecuencia de los pulsos de LH y del FSH. Entonces, así como también baja la descarga ovulatoria de las gonadotrópinas. Entonces, esto hace que se inhiba el ovario y también inhibe la síntesis directa del estradiol y la progesterona. También, y eso hace que se bloquee la maduración del círculo ovárico. Entonces, para la galactorrea, decía que sí requiere la sensibilización previa del tejido mamario con estrógenos para que se manifieste el efecto. O sea, es a través, la hiperprolactinemia es a través del hiperestrogenismo que se induce. Ah, me mataste. O sea, pero eso. Todos así como. O sea, pero es por otro lado. Sí, Claro, o sea, no es me por está diciendo prolactinoma. principal. Eso, o sea, no es por prolactinoma. O sea, sí está bien que lo piensen, pero es por otra cosa. Es por otra cosa. Que normalmente la prolactina es un eje muy afectado o por tiroide o por el eje de fertilidad. Por los dos ejes, incluso se mete muchísimo hasta con el córtico. O sea, todos le topan a la prolactina, es muy fácil topar. Entonces, me está haciéndote, pero por los estrógenos. Ya, ok. Vale la pena que lo piensen. Vamos, otro. Por el prolactino, vamos. O sea, ¿qué pasa en el prolactina? Ah, O sea, básicamente las células tumorales producen prolactina, haya o no haya estímulos hipotalámicos. Entonces, no van a responder adecuadamente a la dopamina. una pregunta, ¿los prolactinomas solo hay en la hipófisis? Sí. Les pregunto, ¿no hay nada ectópico en otro lado? ¿Solo puede ser hipófisis? Lo he escuchado, ¿no? Yo no escuché. Ya, una de la prolactinoma y el otro que tengan un exceso, ¿de dónde más puede venir? ¿Ya? Porque, por ejemplo, les digo ahorita otra causa, ¿por dónde más puede llegar? Porque si no, tienen una hiperprolactinemia y si no hay prolactinoma, ¿cómo le justificas al paciente? Puede ser. problemas en el hipofisiario que te impedían como que esta inhibición por parte de la dopamina. Ya, También puede ok. ser fármacos. Bueno, el paciente dice que no refiere al uso de No, no importa, pero díganos. por ejemplo, los neurolepticos
minimimen la dopamina, minimimen el Antipsicóticos, entonces ajá, va a haber un también. exceso de prolactina también en ese caso. Y Aquí no le pensamos tanto porque el paciente sí está con síntomas de que tiene alguna masa ahora. Sí, sí, puede no, está bien, ser, no, pero Pero sí, eso como- también puede haber exceso de prolactina. O sea, todo lo que se metan para también. Ajá, por mutaciones genéticas, igual puede haber mutaciones en el MEM1 que va a hacer proliferación lactotropa. Ya, perfecto. El hipertiroidismo, igual exceso de TDAH, puede estimular a la prolactina. Ya, entonces vemos que hipertiroidismo, también hipotiroidismo, también, los tiroides también se meten, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperestrogenismo, ¿qué más? Ya busqué lo de los ectópicos y dice que en los ovarios también puede haber teratomas o tumores ováricos que producen prolactina en exceso. También dice que tenía los pulmones pericarcinoma de células pequeñas, igual pueden secretar algo prolactina. Sí. Ya, o sea, no son, ¿cómo es? Prolactina más, pero son otros. Ajá. Que se generan, ya, entonces hay tópicos. ¿Qué más? Otro más, a ver, tus fármacos, algo más quieren descartar. Un paciente podría. No importa el paciente, es en general. ¿Qué Ah. más? En un hombre, ¿quién más le podrá subir prolactina? Las mamás La ginecomastia. O sea, pero la ginecomastia es un síntoma. Ajá. Es Es el estrógeno. Sí. Puede también pero puede subir por el estrés. O sea, de lo que yo me leído es que la variable es una hormona sensible que también puede ser afectada por el sueño, por el estrés, incluso por el ejercicio. O sea, no a niveles como para que tengas la carrera, pero puede elevarse la prolactina. Ya, perfecto, sí, sí. Entonces, a ver, de los fármacos me dijeron neurolépticos, antipsicóticos, ya. Antipsicóticos. Verán que por Inhibidores ejemplo del es un B2. efecto de la risperidona. Sí. Y es súper denso, porque la risperidona aquí no se compra con receta. No es con receta especial. Entonces, risperidona no es con receta especial. Y esas por gotitas a tu dosis. Entonces se te puede pasar facilito. Entonces tienen que saber y puede hacer el correo. Igual los antidepresivos tricíclicos. Ya. Pero bueno, esas cosas bien. Creo que los he visto la metoclopramida. No antagonista. Ya. Entonces imagínate, tu consciente va a dar hiperemideles y ¿ya? Entonces, a ver eso, ¿sí? Listo. ¿Algo más? ¿Alguna otra causa? Insuficiencia renal crónica, cirrosis, ovario poliquístico. O sea, todas esas son causas de hiperprolactina. Ya. Y bueno, y cirrosis, acuérdense que dañan justamente ejes como estrógenos. ¿Ya? Ok. Manifestaciones ahora sí. Cuéntenme, ¿qué más además de las que ya tengo? ¿Qué más esperaría? Solo de prolactina. Infertilidad. Sí, ya puede ser. Aparte de los que están De aparte de las que tiene, o sea, menorrea, galotorrea, ya, listo. ¿Qué más esperaría? Déjame ver. Hay una rara. Infertilidad puede ser también. Sí, ¿qué más? La rara. Es más, es la primera causa de infertilidad. Las raras, que ya habíamos dicho, convulsiones. Sí. Habíamos hablado de ellas. ¿Cómo se llama? Parálisis de transcraniales. Sí, no se me olvidó. ¿Qué más? Déjame ver. Hidrocefalia. Esa nos faltaba. Sí, hemos hablado todas. Hipogonadismo. Hipogonadismo. Sí. ¿Ya? De acuerdo, eso como para que un poco tengan claro. Ok, entonces ya un poco revisando. Causas de hipoprolactina, chicas. Sí, tumor B. Primerito plano, prevención. Sí sale. Ya, entonces hay que pensar. Infiltrantes otra vez. Y hipofisiarias, cuando no hemos conversado. Y fármacos, ya nos hablaban con ustedes. Listo, ya estamos. ¿Ya? Ahora pues voy a mi caso. A ver, veamos quién nomás me pedía. Embarazo primero. De lo que les puse que íbamos a ver hoy, ¿vimos todo ya? Sí.
Ya, vamos chicos, les doy. A ver, ¿en qué orden pediríamos primero en qué orden se pedirían indexamos? Primero, embarazo. Sí. De acuerdo, ya. De ahí, ¿qué pediría? Prolactina. Ya, prolactina. ¿Qué me da? TSH. Claro. TSH. ¿Y 24? 24. Listo. Resonancia magnética. Ya. Hasta que consiga la plata, déjame el último. Ajá, primero haría como el tamizaje de la campimetría. Claro, campimetría y no se olviden también cortisol, LH, FSH, si estoy en el ciclo que puedo hacer. ¿Cuándo se hace LH y FSH? ¿Cuándo deberían más o menos pedir? Porque eso es por día de periodo, pues. Ajá. El hecho debería ser en la cabeza, se eleva para la noche. Sí, pero ahí en cambio la FSH está baja. Entonces, normalmente se suele pedir apenas de los 5 o 7 días de la menstruación, por ahí suelen pedir. Sí, como un término medio de la mayoría. Depende de qué estás buscando, pero suele ser como el medio que podrías estudiarles. Es que son pulsantes igual. Y en esta paciente, por ejemplo, ¿cómo le pedimos? Sí, o sea, es que no es algo que está peligrando su vida. Entonces, en ese caso, podemos primero pedir el primer embarazo y luego, si es que no está, la cirugía. Y dependiendo de eso, me da un diagnóstico como para ver si funciona, por ejemplo, de carolina y luego es pensar en si No, normalmente sí se depende de la resonancia. Porque lo primero, o sea, lo que ustedes van a hacer es embarazo, primerito, de ahí ver la prolactina, corroborar que sí, pero prolactina, pero tienes que saber de dónde sale de ley, porque aquí se peligra su vida si es que llega a ser una persona. Y porque ya tiene un problema en la parte de visión. Entonces, si no tiene plata hay que sacarla, o sea, de donde sea. O sea, es como, es que te toca decir, hay que hacer, o sea, quedar ciego. Entonces, ¿qué te toca? Entonces, unos que les voy a dar ya. Aunque no tuviera los síntomas visuales. Depende la hiperprolactinemia, sí, es que sí tiene riesgo muy alto. ¿Ya? Pero sí. Si no tienes síntomas visuales, pues está mucho más complicado, ¿no? Porque solo tienes 1000 causas de hiperprolactinemia. Pero si tiene ya la cefalea, Por eso, o sea, eso te digo, si no tienes síntomas visuales, no tiene nada un paciente, puedes como ir estudiando la hiperprolactinemia, porque como te digo primerito, es la primera causa de infertilidad. La mayoría de personas que llegan que no pues, quedan embarazadas, ¿cuándo es infertilidad? Concepto. Infertilidad. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo dicen ustedes a una pareja? Hay problemas. ¿Cuándo deben acudir a consulta? meses de relaciones sexuales regulares sin protección entre la pareja y la oferta. Ya. Sí, un año. Si tienen más de 35 años, diagnósticos en 6 meses. Y ya. Ya, sí, es bueno, ¿de acuerdo? Un año para ya hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, no más que no es el diagnóstico, es como para que acudas ya a citar para el estudio, ya. Siempre la primera causa es hiperprolactinemia. Y casi siempre suele ser eje tiroideo. O sea, suele ser, o sea, estás con hiperprolactinemia y te arreglan el otro eje, que suele ser tiroideo o suele ser ovario poliquístico. Y te arreglan el otro eje y se ajusta la hiperprolactinemia, entonces ahí no necesitas resonancia. ¿Ya? Pero en el caso de que sí, ya te venga, o sea, con una galactorrea franca, porque les hablo de la persona que te dice, oye, se me está mojando el brasier, o sea, es como, ya estoy ya no solo así nomás. Y ya tengo esta característica y me duele la cabeza, ya ese ya te está sonando que hay que hacer resonancia urgente. ¿Ya? Entonces a eso voy. Vamos. Primero, BTCG negativo. ¿Sí? Una prolactina de 300 nanogramos ml. 300. Normal en mujer, ¿tiene alguien interés de valor? Lo que importa es que en prolactina más de 20. Exacto, es 20, ¿sí? Siempre en mujer menos de 20. Si es más de 200 ya se sospecha que puede tener un macroprolactinoma. Perfecto, sí, ya. Entonces, prolactina de 300.
TSH tiene 1.8 y T4 normal. TSH 1. 1.8. Este me da microunidades ml. 1.8. Microunidades. Embarazo negativo, ¿no es cierto? Sí, embarazo negativo, pero el TSH 1.8. Cortisol matutino de 12 microgramos, es decir, un necesito. LH y FSH salen suprimidos, suprimidos, LH y FSH suprimidos. Estradiol sale bajo. LH y FSH, perdón. LH y FSH suprimidos. Ya. Y Estradiol bajo. Estradiol sale bajo. Ya, perdón, ustedes una vez quieren. Cortisol, chicos, 3 a 15 debería manejar en matutino, sí, para que tengan. 3 a 15 en matutino. IGF-1 salió normal. Y en capimetría sale defecto bitemporal. Hay un defecto bitemporal superior leve. Es un buen valor. Superior leve. Superior leve, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces vamos, antes de darle la resonancia. Sí, pero vamos como que viene en 2 días. A ver, vamos. El diagnóstico más probable hasta ahora, ¿cuál es que? Parece un macro, ¿no? macro, ajá. Parece Porque un también macro tiene para el tu hallazgo mamá. clínico. Exacto, entonces por síndrome clínico para ti, amenorrea, galactorrea, hipogonadismo, más prolactina tan alta, parece un adenoma, no es grande, ¿de acuerdo? Entonces los valores que a ustedes más les suena es el valor más de 200 a 250, justamente te orienta a que sea grande. ¿Qué más? Y sigue siempre el eje del cortisol, que siempre se debe hacer justamente para ver, incluso se hace a veces test dinámicos para ver cómo reacciona, incluso que les decimos insulina y todo eso, pero no lo requirió. Entonces se recomienda siempre que eso está afectado. Ok, entonces, resonancia magnética, se encuentra un adenoma hipoficiario de 12 milímetros que abomba la silla. Sin clara invasión cavernosa. Y sin hemorragia. ¿Cuánto me dio? 12 Dos. milímetros. ¿Ya? Eso es lo que encontraron. ¿Ya? A ver, antes de irse a la parte, ya, entonces sí es no. Sí. Hay que decir, entonces, ¿qué van a consultar? Porfa, anoten, van a consultar pero para el viernes. Medicación versus cirugía. Medicación. Versus cirugía. ¿Qué dice la evidencia? Pero para el viernes, porque el miércoles me voy a centrar en las DICOS. Medicación versus cirugía del prolactinoma. O de todo el adenoma. Más que nada del adenoma. No, pero ponle como prolactina, o sea, de este caso, ¿qué dice la evidencia? Con ese tamaño, ¿qué le va a ir mejor? Y de adenoma también. Y de adenoma. O sea, pero piensa que quiero que veas los dos escenarios. ¿Qué pasaría si tú le dices de cirugía y ellos te dicen no quiero? Quiero que intentes medicación. Igual quiero que le des medicación, sí. Claro. O tú le dices no, den por cirugía. Ya, pero ¿qué dice la evidencia con ese tamaño? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero igual quiero que le vean también que se hace medicación, ¿sí? Ya. Entonces, para ahí vamos a conversar de los dos. Ok, y una cosa que quiero analizar también, que es justamente, yo les decía que Laura tiene preocupación y ansiedad por la menorrea, ¿verdad? Y ella sabe que ahora que ya le dieron el diagnóstico hay una posibilidad de infertilidad.
pues obviamente ya lo tiene bastante claro. Entonces les doy otro dato. Han notado ahora que hay un cambio de estado de ánimo desde que le dieron el diagnóstico. Hay cambio de estado de ánimo, hay tristeza leve con irritabilidad, y sobre todo desde que tiene galactorrea y cefalea, hay cambios de ánimo. ¿Ya? Ella les expresa a ustedes que sabe que tiene un tumor cerebral y no entiende qué es esto de tener un tumor benigno. ¿Ya? Además, se siente insegura por su imagen corporal y su feminidad por la falta de menstruación y secreción mamaria. Ya, entonces, a ver, analicemos una cosa. Les doy este área. Vive con su esposo 6 años. Tiene 6 años con su pareja y no han podido lograr el embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afectaría este diagnóstico a la dinámica de pareja? Vamos, para ustedes. Porque es otra parte que deben pensar. Esa es la parte que no se deben olvidar de analizar también. La que les incomoda. O sea, sin duda alguna lo que va a generar es un gran conflicto de pareja si es que los dos han intentado constantemente tener hijos y ahora ya no. Ok. Pero ya, o sea, no, pero no, es un comprendo. no, porque eventualmente ¿qué hicieron ahorita? Un diagnóstico. O sea, yo creo que crea tensión porque, bueno, aparte de que hay la frustración de que no pueda tener el hijo, ella está irritable y está triste. Entonces probablemente su humor no es el mejor hacia su pareja. Entonces ya aparte de que hay la frustración de no poder tener el hijo, probablemente también crea frustración con la pareja de cómo ella le está tratando, cómo ella se está sintiendo. Ya, ok. ¿Creen que haya afectado lo del hiperprolactinoma también el estado de tristeza que tenía? O sea, el estado de ánimo. Sí, porque, Sí, también la parte hormonal. o sea, sin duda alguna los valores también van a dar como resultado los valores bajos que puede presentar, por ejemplo, del LH o FSH, si es que se daría. ¿Quién va a estar bajado? ¿Quién va a estar bajado? El estrógeno. O Sí. sea... Y el ahí estrógeno se va a regula el ver. ánimo de la chica. Ya, la una, puede estar afectado, ¿de acuerdo? A ver, chicos, una cosa. Para el común denominador de las personas, ¿qué significa tumor? Como cáncer, muerte. Muerte. Ya, el término adenoma en las personas no existe. O sea, para nosotros tumor, ¿qué significa? Una masa. Es una masa. Es que para nosotros tumor es una pelota. Es así de simple. Por eso nosotros manejamos el término tan riesgoso como, o sea, sí, es eso, ya. Para la gente no es eso. Entonces, el término adenoma es muy difícil, ya. Imagínense adenoma en la mitad de tu cabeza. Ya, ajá, es tumor en la cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde se hace esa cirugía? Transfenoidal. Ajá, ya es transfenoidal. Es, en teoría, ¿qué haces? Es menos invasiva. No estás haciendo, o sea, no estás ningún rato haciendo pneumotomía. ¿De acuerdo? Y no estás lesionando ni siquiera sustancia. Pero un paciente, o sea, eso le vale. ¿Ya? Eso es un poco para que lo cachen. A ver, les doy otro dato. Es contadora, ¿ya? En una empresa privada. Es contadora, empresa privada, tiene jornadas extensas frente al computador. ¿Ya? ¿Con qué síntoma podría haberse relacionado esto? Ajá, por lo tanto, la cefalea. ¿Ya? Pues tiene jornadas extensas, sí. Así que las cefaleas se hicieron más frecuentes. Y la fatiga ha reducido mucho el rendimiento y concentración. Y le preocupa mucho ahora que va a perder más días de trabajo y más sí por las citas médicas que va a tener, ¿de acuerdo? Solo para que tomen en cuenta. Entonces, no ha informado a un empleador por miedo a discriminación. Entonces, en esto, ¿qué impacto creen ustedes que tenga una enfermedad endocrina
en la productividad, en la parte laboral. Entonces, bueno, igual la revolución de nuestras hormonas, sobre todo también el componente psicológico para ella es súper fuerte, porque creo que no estará nadie de hecho entender que notificar. Ya, pero y en la parte laboral, ¿cómo crees que le afecte el nuevo diagnóstico? Nos puede concentrar, o sea, este método que trabajo con O sea, se va a sentir aletargada y depresivo. Yo no creo que va a tener un buen desempeño. Creo que más en el sentido, o sea, de que como tú mismo dijiste, o sea, de que el tumor es asocia a cáncer, entonces ella va a estar pensando en el diagnóstico de la Ya. insulina, entonces va a desanimarse. Ya verán, chicos, cuando ustedes mandan los exámenes que ustedes me dijeron, ¿a qué hora se hacen los exámenes? En la mañana. En la mañana. Temprano. Ya. ¿Cuándo se hace tiroides, por ejemplo? ¿Cómo se hace una tiroides y una glucosa? Tiroides diciendo, por ejemplo, un eco o... No, hormonas tiroideas en sangre. ¿A qué hora? O sea, la glucosa y la glucosa en ayunas, la glucosa aleatoria y la que se después de la sobrecarga. Ya, pero normalmente en ayunas. En ayunas. Tiroidea en ayunas. Ajá. ¿Ok? La LH y FSH, ¿cuándo se hace? ¿Puedo hacerlo mañana? No, depende de qué. Del ciclo. Mensaje. Sí, o sea, a ver, ¿cuántos? Calculen los permisos de trabajo solo con lo que ustedes me pidieron. Tengo que hacerme beta-HCG y tiroides. Ya, el laboratorio abre a las 7 de la mañana. Entonces, tengo que venir tarde. ¿Han hecho fila ustedes en el CIMI? ¿No lo saben? ¿Alguna vez? Sí. ¿Te demoras cuánto? Una hora. Solo en la fila, en pagar y la siguiente fila para que te dan. Ya. Si yo que trabajo aquí no quiero. No, o sea, voy a demorarme 10 horas. Sí. Después ustedes quieren llamar para el LH y FSH. Después necesito otro permiso para la resonancia magnética. Sí. Después le quieren pedir permiso, capaz le quieren operar. Si es que le dicen que sí es infertil, capaz le van a hacer in vitros. ¿Cuánto tiempo necesitan para un in vitro después de una colocación? Sí, es por lo menos una semana en reposo. O sea, sí necesito que entiendan el impacto que tiene, porque a veces nosotros llenamos hojas y mandamos así felices los exámenes y no saben, y dicen, ay, ¿por qué no vuelve? Qué descuidados son los pacientes. Y no son descuidados, no tienes permiso. O sea, no, porque además todo es en la mañana. Entonces, no tienes permiso. Y esas son las cosas que nos falta como médicos conectar un poquito. O sea, simple y llanamente no tienes permiso porque pierdes los trabajos. Cuando pides mucho permiso y genera discriminación, ¿de acuerdo? Ya, la otra, y la otra encima te está saliendo el hecho, tú trabajando y desde encima ni siquiera sabes si estás conversando con una persona y de repente, si en la lactancia, uno no sabe si te vas a terminar sacando leche. Ya, imagínense cuando no puedes controlar por un tumor, o sea, es como bastante denso, ¿ya? Ni un pad. ¿Han visto alguna vez un pad de lactancia? Sí. Ya, y son chiquititos, no sé, ya, o sea, ganas de coger y ponerse las toallas higiénicas. Entonces tienen que entender, o sea, cuál es el contexto del paciente con el que están hablando. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos en Laura va a buscar información en internet. Sí, obvio. ¿Qué más va a hacer su paciente? Va a buscar en internet. Y puede ver si es un tratamiento farmacológico prolongado. Lee sobre los efectos, por ejemplo, de la cabergolina y la dependencia, que la palabra dependencia al paciente le pone los pelos de punta, ¿de acuerdo? Y está pensando, obviamente, en usar lo natural, en opciones naturales, pero está muy dispuesta a seguir las indicaciones del paciente, pero quiere algo natural. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que ver qué habilidades de comunicación necesitan, eso también quiero que entiendas, ¿ok? ¿Cómo mejorar la adherencia terapéutica cuando el medicamento va a ser prolongado? Porque ustedes se matan estudiando fármaco, pero se olvidan que la adherencia va a durar. ¿Sí? Ya. Y de ahí el otro solo que les dejo pensando. La una es el apoyo social, es el nuestro, o sea, la parte del ministerio. ¿Qué tanto se cuenta con la parte pública, que es súper importante, que a veces ustedes no le paran mucha bola a la materia de salud pública?
todos nosotros, sí, o sea, yo también estuve ahí, pero esa red que a veces suena muy débil para nosotros es un gran problema, porque no tenemos como un buen piso ahí y se nos cae todo, ¿ya? Entonces, como no tenemos muy buena red, hay que ver la red de apoyo de padres, de esposo y de todo para ver si sale, porque si no los pacientes no se hacen tratamiento, ¿ya? Entonces hay que ver, o sea, ¿en quién nos vamos a apoyar? ¿En el psicólogo o en el trabajador social? O sea, ¿quién más? Además de los padres y todos los demás. Entonces, solo quiero que se den cuenta esa parte. O sea, dentro de su diagnóstico no puede estar solo el adenoma. O sea, eso no está bien. O sea, deberían ustedes escribir su historia, que hay un impacto en el estado emocional del paciente, hay un impacto en la relación de pareja, en el desempeño laboral, y que necesitan red de apoyo, educación sanitaria, acompañamiento en el tratamiento y alguna forma de ver adherencia en los tratamientos. Si me van siguiendo, y todo eso también es su diagnóstico a esta patología. ¿Ya? Sabiendo que los pacientes de hiperprolactinemia sí sufren bastante por lo que ven. Y eso ni hablar de los Cushings, ni hablar de los... Yo había visto Cushing llorando, así, pero llorando, desesperados, con adenomas que el doctor decía, ya, sí, ya. Y ellos desesperados subiendo 15, 20, 30, 40 kilos, llegando a una obesidad así, pero desesperada y descontrolada. Y imagínense de forma paciente, ¿ya? Entonces va mucho más allá de la cirugía, y les cuento que un Cushing revierte casi en 2 años. O sea, no es que te operas, chao, y el familiar te dice, pero te operaron. Pues sí, pero era banda, o sea, es como era el microadenoma, pero quitar el efecto del Cushing va a demorar muchísimo tiempo. Porque por ejemplo el prolactinoma no es por nada chico, por le das la parabolina a veces y en un segundo ves el efecto, ¿ya? Pero en cambio quitar el otro efecto o de una acromegalia, ya no hay vuelta atrás, pues, ya te creció un montón. O sea, lo único que tú tienes que explicarle y hacerle prácticamente terapia psicológica es para decirle que lo que estás evitando es que se muere, que no le dé cáncer, pero ya no hay una reversión para su carita, o sea, para todo lo que pasó y el efecto que tiene. Entonces sí tienen que entender lo que está pasando en el paciente endocrinológico, porque este tiene cambios muy fuertes de su aspecto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esa parte nunca se olvide. Listo, el otro, lo más seguro, a ver, estoy a full, pero full mal, pero lo más seguro es que les suba un caso de hipofunción, ¿ya? Pero solo como para irle siguiendo, porque el miércoles hacemos panico. Entonces, solo para irnos viendo a una persona, lo más seguro es que mañana tarde o ese mismo día les traiga solo. Pasó esto con paciente y de ahí arrancamos. Pero sí les puse los temas que vemos el miércoles. Entonces, los temas nos enfocamos netamente a hipofunción, panhipopicuitarismo, apoplejías, y solo ya nos vemos a la clínica de hipofunciones. ¿Ya? Entonces, y de ahí tomo el quiz. ¿Listo? Ya, listo, chicos. Gracias.